Pues muchas gracias por la invitación al Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería de Jalisco. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes para compartirles esta información. Bueno, como introducción tenemos que actualmente la pérdida auditiva congénita ocurre aproximadamente en 1 de cada 1000 a 3 por cada 1000 recién nacidos sanos. Pero en pacientitos que tenemos recién nacidos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, podemos observar que aumenta de 2 a 4 por cada 100 recién nacidos. Entonces, esto es un valor muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales de la salud, porque estos pacientitos tienen que llevar a cabo un seguimiento muy estrecho para identificar que no vayan a tener una pérdida auditiva como tal. El 90% de los niños con hipoacusia nacen de padres normoyentes. Solo el 50% tienen indicadores de riesgo auditivo, por lo que es necesario instaurar programas de detección precoz, que los vamos a ver a continuación. ¿Qué impacto tiene? La discapacidad auditiva en los niños es fundamentalmente el impacto a nivel del habla. Con esto va a llevar la comunicación, la educación y la integración social. Y va a depender también del nivel y del tipo de limitación auditiva que presentan estos pacientes. Entonces nosotros tenemos que identificarlo de una manera oportuna para evitar que se tengan este impacto en estos pacientitos. Vamos a definir lo que es la hipoacusia. La Organización Mundial de la Salud define la hipoacusia como una deficiencia auditiva que describe la pérdida de la audición en uno o ambos oídos y va a tener diversas clasificaciones. Una de ellas es el momento de la adquisición de la hipoacusia. Puede ser una hipoacusia prelocutiva en la cual la pérdida auditiva se establece antes del momento en el que las representaciones del lenguaje comienzan a desarrollarse. La otra etapa es la perilocutiva, en la cual se refiere a la pérdida de la audición que ocurre durante el periodo de adquisición del lenguaje y cuando la producción del habla todavía no ha sido firmemente establecida. Y ya una hipoacusia postlocutiva se refiere a la pérdida auditiva que aparece cuando ya se han desarrollado las representaciones como tal del lenguaje. También otra clasificación que podemos tener de la hipoacusia es la edad de adquisición. Por ejemplo, la hipoacusia congénita se va a definir cuando el déficit auditivo está presente al nacimiento. Este concepto va a implicar que el sistema auditivo central no ha tenido nunca ninguna experiencia auditiva como tal. Y ya una hipoacusia progresiva o de aparición tardía, esta quiere decir que el déficit auditivo que aparece es después del nacimiento y por lo tanto pues no se puede detectar en las pruebas de cribado auditivo que se llegan a hacer antes de los primeros 3 meses de vida. También vamos a tener la clasificación en la localización. Puede ser una hipoacusia de conducción o de transmisión que está presente en las alteraciones en la transmisión del sonido a través del oído externo y o del oído medio. Esto puede ser por malformaciones con atresia del conducto auditivo. También podemos tener de percepción o neurosensoriales que son debidas a lesiones en el oído interno o en la vía nerviosa auditiva. Estas denominaciones van a incluir las hipoacusias cocleares o también llamadas sensoriales y las retrococleares o también llamadas neurales. Aquí tenemos una imagen en la cual se clasifica a la hipoacusia según el umbral auditivo. El umbral auditivo se define como el nivel mínimo de intensidad sonora que una persona puede detectar el 50% de las veces. Entonces, una audición normal la vamos a tener entre 10 a 20 decibeles. Esta intensidad de sonido es comparable con un susurro o con las hojas del viento. Por lo tanto, los pacientitos perciben sonidos suaves y el habla es normal. Una hipoacusia leve la tenemos cuando hay de 21 a 40 decibeles, en el cual a los pacientes se les dificulta escuchar conversaciones en ambientes que son ruidosos o sonidos de baja intensidad.
En los niños puede afectar el desarrollo del lenguaje y una comparación de la intensidad del sonido de 50 decibeles es una conversación como tal normal. Una hipoacusia moderada es de 41 a 55 decibeles y en el cual presentan dificultad para comprender el habla en una conversación sin amplificación. Una hipoacusia moderadamente severa va de 56 a 70 decibeles en el umbral auditivo, que requiere elevar considerablemente más la voz y se necesitan ya auxiliares auditivos. Una hipoacusia severa es aquella que tiene un umbral auditivo de 71 a 90 decibeles y percibe únicamente sonidos intensos. Esto es comparable con una motocicleta o un concierto. El desarrollo del lenguaje se ve afectado si no hay una intervención temprana. Y una hipoacusia profunda es la que tiene un umbral auditivo mayor de 91 decibeles. Esto se compara con la intensidad del sonido de un avión despegando. Entonces, perciben pocos sonidos o ninguno, generalmente requieren ya como estrategias de rehabilitación especializadas como auxiliares auditivos de alta potencia o como tal un implante coclear. Entonces, es muy importante que tengamos esta clasificación para poder integrar a nuestro paciente como tal en un rubro específico para valorar si necesitan alguna terapia más especializada. Entonces, leve, de 21 a 40, en este caso los niños son capaces de oír todo, pero solo comprenden parte de lo que oyen. Moderada, de 41 a 70, sí aparece el lenguaje espontáneo, pero con cierto retraso y con muchas dificultades fonoarticulatorias. Severa, de 71 a 90, la audición residual no es funcional por sí sola para lograr un desarrollo del lenguaje de forma espontánea. Y profunda, de 91 a 110, son incapaces de oír o entender palabras o sonidos y solo perciben ruidos como tal muy potentes. Entonces, ¿qué factores de riesgo existen en nuestros pacientes recién nacidos de 0 a 28 días para tener un énfasis mayor en ellos y tener mayor precaución? Esto quiere decir que los pacientitos llegan a tener una historia familiar de hipoacusia neurosensorial, puede ser presumiblemente como congénita, que haya una infección inútero asociada con hipoacusia neurosensorial, como toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, también sífilis. Esto es en los pacientitos que pueden tener alto riesgo para desarrollar hipoacusia, también anomalías en el oído u otras anomalías craniofaciales, hiperbilirrubinemia a niveles que requieran exsanguíneo-transfusión. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque ya se ha estado observando que en pacientes que aunque no necesiten una exsanguinotransfusión, pero que hayan tenido una hiperbilirrubinemia importante, también tienen un alto riesgo neurológico, entonces también se les tiene que dar un seguimiento más estrecho a estos pacientes. También aquellos prematuros menores de 1.500 gramos al nacimiento y o que tengan 32 semanas de gestación o menos. También aquellos pacientes que tengan el antecedente de una meningitis bacteriana, que hayan tenido una puntuación de Apgar bajo, de 0 a 4 al minuto o de 0 a 6 a los 5 minutos, y que hayan ingresado a la unidad de cuidados intensivos neonatales por más de 5 días. La mayoría de los pacientes que ingresan a la UCIN no se están esta cantidad de días, generalmente están más de este tiempo, por tal motivo se les tiene que dar también ese seguimiento muy estrecho. También la ventilación mecánica prolongada por más de 10 días, medicamentos ototóxicos como por ejemplo la gentamicina y más si se usa durante 5 días o que esté en combinación con diuréticos de asa. También existe el riesgo en pacientes que tienen características físicas u otros estigmas asociados con síndromes conocidos que incluyan hipoacusia neurosensorial como pacientes con síndrome de Down. También existen factores de riesgo en lactantes que van de 29 días hasta los 2 años de edad, en los cuales tenemos que preguntarles a los papás si ellos tienen alguna preocupación sobre el habla, la audición, el lenguaje o el desarrollo del paciente, que hayan tenido una meningitis bacteriana y otras asociaciones con disminución de la audición, por ejemplo, una meningitis por herpes.
También traumatismos cráneoencefálicos en los cuales se tenga el antecedente de una pérdida de conocimiento o fractura de la base del cráneo o del temporal. También estigmas u otros hallazgos asociados a síndromes relacionados con sordera y también el uso de ototóxicos y quimioterapia. Además, pacientes que tengan un antecedente de una otitis media recidivante o que persiste con derrame al menos durante 3 meses. Todos estos tipos de factores de riesgo nosotros los podemos observar en la consulta del niño sano. Por lo tanto, es muy importante que si nuestro paciente presenta alguno de estos antecedentes, se le dé un seguimiento también muy estrecho. También existen valoraciones subjetivas de la audición en menores de 3 años. Esto se lo podemos preguntar a los papás. Un bebé de 0 a 4 meses puede o debe asustarse con los ruidos y tranquilizarse con la voz de la madre. Y este llanto puede cesar momentáneamente su actividad cuando oye un ruido como una conversación o algo más tranquilo. También podemos preguntarle a los papás que si su bebé empieza a llorar cuando otros infantes también lloran. Esto es algo muy común en nuestros pacientitos, de que alguno está llorando por hambre y enseguida comienzan a llorar los demás. Esa es una respuesta normal. Una respuesta normal sería que el bebé no llorara. Ahí se tendría que valorar pues realmente si escucha. De 5 a 6 meses, los pacientes deben de localizar bien los ruidos en el plano horizontal y empezar a imitar ciertos ruidos a su manera. Por ejemplo, primero empiezan a decir como las vocales, gritar como ¡ah! ¡Oh! O al menos vocalizar imitando a un adulto. Posteriormente ya empiezan a decir monosílabos, ma, pa, ta, mamá, etcétera. A los 7 a 12 meses deben de localizar correctamente los ruidos en cualquier plano y deben de responder a su nombre. En los hitos del desarrollo, esto se marca que lo hacen hasta los 12 meses, pero pueden empezar a hacerlo desde los 7 meses. Entonces, si el papá le habla al bebé y bebé voltea, podemos asegurar o podemos estar tranquilos de que pues sí escucha, siempre y cuando también sus potenciales y su tamiz auditivo pues hayan estado normales. También de 16 a 18 meses debe seguir indicaciones sencillas sin ayudas gestuales. Por ejemplo, pásame tu peluche, dame tu pelota, etc. Se le puede enseñar a dirigirse a un juguete interesante situado en la línea media al oír una señal. Por ejemplo, si le enseñamos una sonaja o un xilófono, etc., bebé va a voltear y lo va a observar. De 19 a 24 meses debe señalarse las partes del cuerpo cuando se le pide. Muchas veces le pedimos al bebé que nos haga ojitos, entonces cierra los ojos, o que mande un beso, o que enseñe los dientes, o que toque su cabecita. Y a los 21 y 24 meses se le puede enseñar a responder como tal en una audiometría, colocando ciertos sonidos y pidiéndole ciertas indicaciones que realice en ese momento. ¿Cuáles son los criterios para pedir una valoración audiológica en niños con retraso del habla? Aquellos pacientitos que a los 12 meses no se aprecia balbuceo ni imitación vocal. A los 12 meses los pacientes ya tienen que tener al menos una palabra con sentido, o sea que si yo le quiero hablar a mi mamá, me voy a dirigir a ella, voy a hacer contacto visual y voy a decir mamá. A los 18 meses que no utiliza como tal palabras aisladas. A los 24 meses que su vocabulario sean palabras aisladas con 10 o menos. A los 2 años se habla que los niños tienen que decir al menos 50 palabras. De los 30 meses tienen que decir más de 100 palabras. Si nuestro paciente dice menos, hay que valorarlo y que no se aprecien combinaciones de 2 palabras. Mamá quiero, mamá dame, mamá ven, etcétera. De los 36 meses, menos de 200 palabras, que no usa frases como tal telegráficas o que la claridad del lenguaje sea menor del 50%. A los 36 meses los niños ya saben usar palabras en las cuales incluyan más de 3 sílabas, corbata, pelota, etcétera. 48 meses que tengan menos de 600 palabras y no usa frases sencillas, no puede seguir una conversación, a lo mejor no te puede narrar una historia sencilla y que la claridad de las palabras sea de menos del 80%. Entonces, si nosotros empezamos a identificar, sobre todo entre los 12 y 18 meses, que nuestro paciente no dice una palabra
Ya pasando los 18 meses y no dice palabras de 5 a 10 palabritas, a los 24 meses que no alcanzan las 50 palabras, sí tendríamos que valorarlo para identificar que no tenga problemas de audición. También podemos tener otro tipo de problemas de lenguaje que no está asociado con la audición, pero sí es muy importante descartarlo. ¿Qué tenemos que hacer como prevención primaria? Existe el tamiz auditivo neonatal, que es un conjunto de pruebas que se realizan a todos los recién nacidos para detectar de forma temprana posibles pérdidas auditivas, incluso cuando el bebé no presenta síntomas. Entonces, se tiene que realizar este tamiz auditivo en todos los pacientes aquí en México. Todos los recién nacidos deberán de ser sometidos a este tamizaje auditivo neonatal y de preferencia hacerlo dentro de los primeros 3 meses. Si lo podemos hacer antes del mes o de los 28 días, estaría mejor. Entonces, las emisiones otoacústicas, que es el tamiz auditivo que se hace de manera inicial, es una evaluación objetiva de la función de las células ciliadas externas de la cóclea. Son sonidos como tal muy débiles que se generan en la cóclea por la actividad de las células ciliadas externas y que pueden ser medidos en el conducto auditivo externo. Se realiza, estos son sonidos de muy baja intensidad que se producen de manera natural en la cóclea y van a estimular las células ciliadas externas y esta va a generar una respuesta a un estímulo sonoro o incluso de forma espontánea. Existen de dos tipos, que son las emisiones otoacústicas transientes, en las cuales se utilizan clics breves como un estímulo que evalúan principalmente la función externa de la cóclea. Y ya también existen las emisiones otoacústicas por producto de distorsión, que se utilizan dos tonos puros diferentes, de diferentes frecuencias, que evalúa regiones específicas de la cóclea, pero en su mayoría vamos a evaluarlos nada más con clics breves como un estímulo. Durante la prueba se coloca una pequeña sonda en el conducto auditivo externo, la cual va a emitir los sonidos. Un micrófono muy sensible va a registrar la respuesta generada por la cóclea. Si la respuesta está presente, generalmente indica que las células ciliadas externas funcionan de manera adecuada. Aquí podemos observar una imagen en la cual se coloca un pequeño auricular o la sonda en el conducto auditivo externo, formando un sello acústico. La sonda va a emitir los sonidos como tal, haciendo clics o tonos. Estas señales van a viajar a través del conducto auditivo, que hacen vibrar la membrana timpánica y se transmite a través de los huesecillos hasta la cóclea como tal. También las células ciliadas externas de la cóclea se activan y generan las emisiones otoacústicas, que son sonidos muy débiles, y la sonda capta estas emisiones que regresan por el conducto auditivo y las envía al equipo para realizar el análisis como tal. La prueba es no invasiva, es indolora, es muy objetiva, no depende como tal de la respuesta del bebé, es rápida de 5 a 10 minutos y puede realizarse mientras el recién nacido está dormido. Fisiológicamente, el sonido va a viajar a través del conducto auditivo, va a hacer vibrar la membrana timpánica, los huesecillos van a transmitir la vibración hacia la cóclea, las células ciliadas externas amplifican el movimiento, generan una pequeña energía acústica que va a regresar como tal hacia el conducto auditivo, que va a ser conocida como la emisión otoacústica. Aquí tenemos la imagen más ampliada, podemos observar en verde las células ciliadas externas, y en la parte de abajo las células ciliadas internas. Entonces, esto es lo que va a hacer el tamiz auditivo, que se conoce como las emisiones otoacústicas. El resultado es 1, pasa. Se detectan las emisiones otoacústicas, sugiere un funcionamiento normal de la cóclea, por lo tal no descarta completamente una alteración auditiva de origen como tal neurológico. Y el otro resultado es que no pasa. El hecho de que no pase no quiere decir que el bebé pues no escuche como tal, se tendría que volver a repetir la prueba. Si ya en una segunda prueba vuelve a salir que no pasa, sí ya sería conveniente realizar el siguiente estudio, que son los potenciales auditivos. Si no pasa, puede ser porque el vernix en el conducto auditivo esté presente, que tenga líquido en el oído medio, que el bebé haya presentado algún movimiento, que haya mucho ruido ambiental.
o que sí tenga o como tal una hipoacusia verdadera. Por ello, suele repetirse la prueba antes de realizar como tal un estudio diagnóstico. Se tiene que hacer una segunda prueba como tal. Es muy importante señalar que las emisiones otoacústicas evalúan la función de la cóclea, pero no evalúan directamente el nervio auditivo ni las vías auditivas centrales. Es muy importante recordar esta sensibilidad, que es de aproximadamente de 90 a 95% y una especificidad de 89 a 98%. Estos valores pueden variar según el protocolo utilizado, la edad del recién nacido y las condiciones de la prueba, pero para hacer un tamizaje tiene una sensibilidad y especificidad muy adecuadas. El siguiente estudio que se tiene que realizar son la prueba de potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Esta es una prueba electrofisiológica que también es objetiva, que evalúa la integridad de la vía auditiva desde el oído interno hasta el tallo cerebral. ¿Cómo va a funcionar? Cuando el sonido entra al oído, este se transforma en un impulso eléctrico en la cóclea que va a viajar por el nervio auditivo hasta el tallo cerebral. Se van a generar pequeñas señales eléctricas que pueden registrarse mediante unos electrodos que van a estar colocados sobre la cabeza. Es más o menos como cuando hacen los electroencefalogramas, que colocan electrodos en la piel cabelluda. Así se puede realizar también, obviamente con otro aparato, los potenciales auditivos evocados del tallo cerebral. Estas respuestas aparecen durante los primeros 10 milisegundos después del estímulo sonoro y se representan con una serie de ondas denominadas 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué significan estas ondas? La onda 1 es que llega al nervio auditivo en la porción distal, la onda 2 al nervio auditivo, pero en la porción más proximal. El número 3 llega al núcleo coclear, al complejo olivar superior, el 4 al lemnisco lateral y el 5 al colículo inferior del mesencéfalo. Ahorita vamos a ver una imagen que es esta, en la cual tenemos dividido al oído en oído externo, oído medio, el oído interno, la cóclea. Y ahí vamos observando las ondas. La onda número 1 está de color rojo, que incluye el nervio coclear, que es la porción distal del nervio vestíbulo coclear cerca de la cóclea. La onda 2 en naranja, que es la porción proximal del nervio coclear, al ingresar al tronco encefálico. La onda 3, el núcleo coclear y el complejo olivar superior. La onda 4, el lemnisco lateral, y la onda 5, el colículo inferior del mesencéfalo. Todo esto lo vemos aquí representado en esta imagen, en la cual tenemos el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, que es la parte que nos va a interesar en los pacientes que se realizan los potenciales evocados. La onda 5 es la más importante para estimar el umbral auditivo y valorar la función del tallo cerebral. Si se realizan los potenciales evocados y se observa que está presente la onda 5, podemos decir que ese estudio está dentro de parámetros normales. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como intervención temprana posterior a haber realizado estos estudios? Primero, los problemas auditivos pues se deben de ser reconocidos de manera temprana, tan pronto como sea posible, para aprovechar la plasticidad o la neuroplasticidad del sistema sensorial en desarrollo. Es por eso muy importante que se realicen las emisiones otoacústicas en todos los pacientes y también los potenciales auditivos. Esta intervención temprana antes de los 6 meses de vida es elemental para maximizar el periodo sensitivo del desarrollo y prevenir estos retrasos que son observados en niños con pérdida auditiva moderada a severa. Les voy a pasar un QR en donde vienen los artículos de donde saqué la información, y también viene este artículo en el cual se realizó en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde se ve la estimulación temprana de la audición y el lenguaje para todos los niños con alto riesgo de secuelas neurológicas. Y todos aquellos pacientes que entran en este rango de alto riesgo son los que les mencioné de los factores de riesgo, sobre todo en los pacientes que estuvieron en la UCIN, con ventilación mecánica, que fueron prematuros, que tuvieron un APGAR bajo, que tuvieron hiperbilirrubinemia, etc. Para llevar a casa, tenemos que la presencia de hipoacusia desde el nacimiento va a limitar la apropiada exposición y acceso al lenguaje dentro del llamado periodo crítico de neuroplasticidad para su adquisición.
Entonces, el mayor beneficio derivado del cribado auditivo es la detección precoz de la sordera moderada a grave antes de los 3 meses en los casos congénitos. Las emisiones otoacústicas son una prueba objetiva, rápida y segura para evaluar la función de las células ciliadas externas de la cóclea y constituyen una herramienta fundamental del tamizaje auditivo neonatal. Y los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral constituyen una herramienta diagnóstica. Esta ya no va a ser tamizaje, esta ya va a ser un diagnóstico objetivo, que es una prueba segura y no invasiva que permite evaluar la integridad del funcionamiento de la vía auditiva desde la cóclea hasta el tronco encefálico. Y entonces, la declaración conjunta del Joint Committee on Infant Hearing en el 2019 recomienda el 136. ¿Qué quiere decir esto? El tamizaje antes del primer mes de vida, diagnóstico audiológico antes de los 3 meses y el inicio de la intervención antes de los 6 meses en todos los pacientes. La detección temprana de la hipoacusia, que es seguida de una intervención adecuada y dirigida, puede hacer que el recién nacido con hipoacusia alcance la consecución de todos los hitos del desarrollo hablando del lenguaje, logrando así una mayor seguridad y también que alcance todo su potencial para ser un niño lo más normal que se pueda, que no tenga limitaciones de comunicación, del aprendizaje y del entorno social. No sé si tengan alguna duda. Aquí pueden descargar en este código QR el material de donde saqué la clase y también el artículo sobre la estimulación auditiva en pacientes con alto riesgo neurológico.